Muy buenos días, gracias por la entrevista. Realmente el análisis aquí no es ni siquiera legal ni ético, es medio psicológico, psiquiátrico. El público debe estar obviamente molesto porque no es la falsedad en sí, sino el insulto a la inteligencia, ¿no? Y nos vamos para variar por las ramas, con lo cual nos vamos a quedar toda la vida podando porque no vamos a la raíz. Se dan estas proyecciones, deflexiones, se dan excusas, se va hacia el otro y no se ve el tema de fondo. El tema de fondo es extremadamente complejo, pero a la vez extremadamente preocupante. La ley, que la persona que está hablando ha sido la presidenta de la Asamblea, están intencionalmente mal hechas para que no funcionen. Así de sencillo. El caso del alcalde son 30 más que están en esta situación, permitidos por una ley, se ha denunciado hasta la saciedad, se ha pedido su reforma, quienes la tienen que reformar no la quieren reformar, y aquí estamos. Pero la ley no dice que un funcionario no puede tener otro cargo en el Estado. La ley mal hecha y peor interpretada permite, da una puerta a algo que es inmoral, antiético. Y permite, no este absurdo que estamos viendo, no estoy diciendo que la ley permita exactamente esto, pero sí permite una figura excepcional y rara de que los funcionarios de elección popular, por eso hay 30 y es totalmente transparente, por eso la palabra transparencia no tiene importancia aquí, porque ese tema no está ni siquiera secreto. Usted puede ver en la página de la Contraloría las otras 29 personas que acompañan a este alcalde en esta situación de tener doble salario, tomar una licencia con sueldo para un puesto para el cual fue electo. Hay que preguntarse a sus electores si le parece correcto de que su alcalde se vaya con licencia con sueldo a hacer otro trabajo. Luego ese otro trabajo viene a la ridiculez que estamos viendo de que sea chofer de la presidenta, de la que fuera presidenta de la Asamblea. Entonces ahí entramos en un mundo kafkiano que no tiene mucho análisis. Esto simple y sencillamente en un país civilizado y avanzado no pasaría el test de la lógica, ¿no? Y yo pensaba que estaba leyendo mal, Carlos, esta mañana cuando leía efectivamente parte de las declaraciones de ella. Y en este caso, ¿qué cabe? ¿Qué se puede hacer? O sea, se dan estas declaraciones y como dice usted, nos vamos por las ramas, no llegamos a la raíz del problema, nos quedamos en la situación mediática, pero ¿qué debe ocurrir aquí? Bueno, no dejarnos enredar en el sentido de que nos vamos por las ramas y las emociones. Hay un discurso que tiene décadas de utilizarse, que es la lucha de clases, el que tratar de embarrar al que acusa. Y vamos a ser muy sinceros, es bueno quitar todos los elementos que le dan algo de razón. Es decir, la gente se sorprende y no le cree a nadie porque los que critican esto ahora lo hicieron antes y no tienen credibilidad. Ese es un problema muy serio. No hace que esté bien que lo esté haciendo, ni que el que lo haya hecho tampoco estuviese bien, pero se produce un concurso de ver quién es más hipócrita. Entonces, ese es el primer problema, eliminar la basura que no tiene que ver con el fondo. El fondo es que hay que ver tiene que haber indignación ciudadana, que tiene que empezar micro y llegar a macro. Empiezo por la base. Hay un pueblo donde hay un alcalde. Ese alcalde ganó, porque no se discute su elección democrática. Ese pueblo le interesa que su alcalde que ganó se vaya de su posición con licencia de consuelo a hacer otra cosa. El sentido común dice que no. Si ese pueblo no está indignado y le parece que eso está bien, el problema es mucho más serio de lo que pensamos, porque es que la solución la tienen en las manos los propios electores. Si queremos ir macro, que es que lo resolvamos otros ciudadanos en general, todo, hay que participar, indignarse y lograr los cambios. Los cambios son legislativos y están también las autoridades de control. ¿Qué son las autoridades de control? Las que tienen que autorizar estos pagos, estos cheques, y hay que tratar de pararlo de alguna manera, así sea discutiéndolo a nivel judicial, rechazando los pagos y luego que se obligue a que se hagan porque lo ordena así la Corte. Pero ¿cómo se entiende que en tiempos en donde hablamos de austeridad económica por la pandemia y que los recursos están limitados y que todos tenemos que hacer un sacrificio, dónde queda el discurso cuando tú tienes un alcalde que gana $2,000 de salario más 1,600 por gastos de movilidad y además recibe $3,000 al mes como conductor en la asamblea? O sea, él solo está llevándose un salario cuando aquí está un salario tan alto, cuando aquí la gente está peleando por un vale digital que no le alcanza para nada. O sea, ahí es donde
donde no hace sentido. E incluso Alexandra y Carlos, me pareció que la diputada lanzaba un reto a las autoridades a que la investiguen, pues. Entonces ya hemos perdido como esa capacidad de sentir vergüenza. Sí, esos son muy buenos puntos. El número uno es que esto es echarle más sal a la herida. El contexto de la pandemia, que ha servido de excusa para todo, también dramatiza más esto en el sentido de que no hay ninguna prudencia. Pero no debíamos olvidar que aunque no estuviésemos en pandemia, el acto es incorrecto de raíz. Es decir, la pandemia simplemente lo hace más evidente, más dramático y más insostenible. El segundo punto sobre el reto sí es, así se entiende, y es un reto a sabiendas de cuál va a ser el resultado, de que es poco probable porque está en los precedentes. Recordemos, esta misma persona fue la que demandó la ley de transparencia cuando se hicieron reportajes periodísticos que querían iniciar la investigación sobre estas planillas, y fue una lucha cuesta arriba por un medio de comunicación, la prensa, que pedía la información por el derecho que tenía a la información a tenerla. Entonces, nada es casual, ni nada surge por generación espontánea, ni es nuevo. Esto tiene mucho tiempo, muchos años, y lo peor, insisto, es que las figuras, algunas que critican esto, han hecho lo mismo en el pasado reciente y no tan reciente, simplemente que ahora cada día sabemos más, y lo que falta es cada día nos indignemos más. A nivel de ley, usted explicó al inicio de la entrevista que se había hecho, se había presentado una demanda. ¿Hay alguna esperanza por esa vía o esa pelea ya está prácticamente perdida? Mire, hay un señor muy conocido, un colega abogado, el licenciado Ernesto Cedeño, que es un activista solo, él solito es muy activo, lo conocen todos. Él ha estado denunciando esto, nada más hay que ir a los recortes digitales de medios y ver que él lo ha atacado de varios niveles. Él denunció la existencia de la ley, que nuevamente, insisto, es una ley mal hecha, pero peor interpretada, que permite esto. Primer punto. Y segundo, los ataques, él interpone numerosos ataques y muchos duermen en el sueño eterno, porque uno de los elementos que afecta el tema del Estado de Derecho son los tiempos de resolver los reclamos. Ni siquiera resolverlos bien o mal, sino simplemente demorar en resolverlo, de manera que se produzca el olvido o que cuando se resuelvan ya poca importancia tenga. Entonces, me pregunta si hay esperanza. Creo que es lo último que se pierde, pero no podemos ser tan ingenuos porque estamos viendo a diario de que los tiempos son desfasados totalmente. Se resuelven cosas cuando ya el tema no es urgente, o nunca se resuelven, o se rechazan por formalismo, que los abogados lo respetamos, pero también entendemos que el fondo es más importante. Y ahora que usted habla del abogado Ernesto Cedeño, me parece interesante un tuit de él. En mi concepto, dice él, esta noticia intitulada y a nivel Ábrego, funcionarios a su servicio y de su familia del diario La Prensa, debiera ameritar el inicio de una auditoría por parte de la Contraloría de oficio, inclusive. Eso podría ser una opción, pero sabemos que eso es como un camino perdido, ¿no? Bueno, no cerremos todos los caminos, pero ese mismo abogado se queja en su tweet de que tiene numerosas auditorías que ya ha pedido y que tienen meses, si no años, en espera. Así que sería otra más a ponerla en la fila, lo cual es frustrante decirlo, pero es una realidad. No nos podemos engañar y tapar el sol con la mano. Y damos dando datos, es simplemente, está todavía, creo que vamos desde las partidas circuitales, desde los jamones de las Navidades, y así la lista es larga de auditorías que se han pedido. Y luego vienen otros elementos que lo complican, que no hay transparencia en el sentido de que los resultados se mantienen, si se dieran, se mantienen confidenciales o de acceso restringido, para ser más preciso, y entramos en un problema de falta de información, falta de confianza, que solo se gana con hechos y no con palabras. Y por eso también, el licenciado Barzallo, es importante el tema de las reformas al Código Electoral que están planteadas y que hoy se vuelve a reunir la mesa técnica, porque muchas personas, como decía Alexandra hace unos días, se ven muy lejano el tema de las reformas electorales, pero nos compete a todos estar pendientes de esto para que no volvamos a caer en los mismos esquemas en los que estamos hoy sumidos. Sí, indudablemente, eso es una afirmación correcta, y la primera parte es crucial. Muchas personas no tienen la menor idea de lo que está sucediendo con esas reformas, ni entienden que son importantes para su día a día, que es vivir, sobrevivir. Entonces hay un divorcio entre las urgencias y las necesidades reales de las grandes mayorías,
y los problemas medio intelectuales que tenemos algunos que nos ponemos a leer algunas cosas y advertimos algunos peligros. Entonces hay que hacer que esos dos mundos se encuentren, porque si no, tenemos una gran población desconocedora y no ejerce sus derechos ni reclama fuertemente para crear el incentivo del cambio. Señores, el cambio no se va a producir solo ni por generación espontánea. El ser humano responde a incentivos que son premios o castigos. Y yo le quería preguntar, antes de que habláramos de las reformas electorales, que hasta qué punto hay como una especie de complicidad y estos tres órganos del Estado que deberían ser de pesos y contrapesos, y es la teoría tan linda que nos enseñan desde niños en la escuela, al final como se investigan unos a otros, prácticamente llegan a un pacto de no agresión y por eso no pasa nada. Y esa es la percepción ciudadana. Sí, percepción, nos explican los expertos, deja de serlo cuando se repite suficientemente en el tiempo para volverse una especie de realidad. O preferimos que es un problema porque las realidades no tienen solución, los problemas sí lo tienen. El punto es que Montesquieu estaría totalmente triste de saber que esta separación de poderes no funciona porque no hay tal separación, hay una captura del Estado por mafias que están en el tema que se llama el clientelismo, y esa es una realidad que me gustaría que se demostrara lo contrario y estar totalmente equivocado. Pero ahora mismo los resultados nos indican que vamos por allí en cuanto a que no hay independencia, porque la ley, insisto, se hace cuando se hace, no para que logre el objetivo, sino para decir que se tiene ley. Luego está la ejecución de la ley, que es el ejecutivo, y luego está la interpretación de ella, que es el judicial, la cual demora, no se da, o si cuando se da no es acorde con lo que debía ser, o por lo menos cada uno opina, ellos son los únicos que tienen la última palabra técnicamente. Entonces estamos en un problema. Bueno, nos quedamos con esa reflexión. Carlos Barzallo, de Transparencia Internacional, gracias por ayudarnos a poner en el contexto legal más estas que nada, ¿no? declaraciones. Y hasta psiquiátrico también, ¿no? Algo de eso hay, ¿no? Psiquiatría forense es un curso que tenemos que dar. Así es. Muchas gracias, licenciado. Gracias por estar aquí en Radio Panamá 7.